se incrementan más de 5 miligramos por litro. Todo lo contrario. En la ictericia por hemólisis hemos dicho que siempre se va a acompañar de anemia. Si ustedes tienen una hiperbilirrubinemia indirecta y no hay anemia, todas las hemólisis quedan descartadas. ¿Por qué? Porque el proceso de la destrucción de glóbulos rojos es constante. No va a dar tiempo para que el organismo recupere los niveles de hemoglobina. La reticulocitosis, ya sabemos, es un mecanismo de respuesta compensatoria a la anemia. Y cuando la anemia es muy severa, hay una eritroblastosis. ¿Podemos medir el tiempo de vida media del glóbulo rojo? Sí, hay una gran cantidad de técnicas utilizando el cromorradio. Y eso nos permitirá hablar de la hemoglobina. Cuando nos ponemos amarillos, inicialmente hay una ictericia flavínica. Esto es muy común en la anemia y en las ictericias de tipo hemolíticas. Cuando sigue la ictericia subiendo, llegamos a hacer una ictericia rubínica. Esto es muy común cuando hay una ictericia hepatocelular. Cuando hay una obstrucción, llegan a una ictericia perdínica y uno lo ve como un marcianito a estos pacientes. Y cuando ya la colestasis es crónica, se pone en una ictericia melánica. Melánica, ustedes han visto que es de color marrón, se ponen terrosos. Se confunde con la insuficiencia renal. Entonces ya uno no lo ve al paciente amarillo, si uno no lo ve con una ictericia del tipo de melanosis, ¿no? De ahí viene el nombre de melánica. En la ictericia hemolítica tenemos que en cuenta la incompatibilidad del grupo sanguíneo RH y del sistema AB0. Y acá tenemos todas las características que tienen que cumplir para nosotros hablar de incompatibilidad madre-hijo. Bien. No olviden que las incompatibilidades sanguíneas más comunes que se ven ictéricas es del grupo RH y del sistema AB0. Pero también hay de los otros sistemas, de Lewis, de Landsteiner y de todo lo demás que conocemos. Por eso también se dan tipos de ictericias, los cuales ya son un poco más raros, ¿okay? Pero más frecuentes en el grupo sanguíneo RH y en el sistema AB0. El año pasado una pregunta polémica en una de las universidades de ictericia, parece que al colega que hizo la pregunta se le fue este concepto, puso, ¿no?, de que solamente la ictericia, la hiperbilirrubinemia indirecta en recién nacido era por incompatibilidad sanguínea AB0RH. Lógicamente otros que tenían la información se le fueron encima y tuvo que revisarse todo el examen, ¿okay? Se da en cualquier grupo sanguíneo que haya incompatibilidad. En estas son más prevalentes, lo cual no indica que los otros dejen de ser prevalentes. Bien. En una hiperbilirrubinemia no conjugada podemos nosotros tener una serie de exámenes específicos y de exámenes de tipo general. Esto es solamente para que tengan información de que tenemos que ayudarnos de análisis para evidenciar nuestra sospecha. Dentro de esos análisis vamos a encontrar la elevación de la bilirrubina, podemos medir la urobilina en la orina, podemos ver los niveles de hemólisis a través de la deshidrogenasa láctica, midiendo la aptoglobulina, buscando la relación de deshidrogenasa láctica contra la TGO, ¿no? Los niveles de reticulocitos, ver si hay esplenomegalia, podemos llegar hasta tomar la biopsia hepática y medir cómo está la eritropoiesis a nivel de la médula ósea. Cuando existen transfusiones o hay hematomas, siempre tener en cuenta de que estos pueden traer problemas. Noten de que una transfusión, cuando hay ictericia, tiene que ocurrir un mínimo de este volumen, y cuando hay hematoma, noten, el hematoma tiene que producirnos estos niveles de bilirrubina para llevar a la ictericia. Kramer observó que cuando nos ponemos ictéricos arranca por la cara, los ojos, cara, el cuello, luego llega al tronco, a la región abdominal y luego hasta las extremidades, y luego las extremidades van a terminar en la zona palmoplantar. Si usted llega a un hospital y dice, doctor, vamos a ver un paciente ictérico, entonces ustedes pueden llegar y decir, a ver si muéstreme la palma de las manos. Muestra la palma de las manos, está ictérico de cajón, ya tiene más de 15 miligramos por decilitro. Es una ictericia muy severa. Acá tenemos las características
de entre el síndrome de Gilbert, el síndrome de Klein-Najar en el tipo 1 y en el tipo 2. ¿Okay? Acá están bien descritos, todo esto lo tienen que revisar concienzudamente. Acá tenemos un experimento de los niveles de bilirrubina y la ingesta calórica en el síndrome de Gilbert. Note, el síndrome de Gilbert necesita un promedio de 2000 kilocalorías y ahí no se vuelve ictérico. No hay ictericia. Baja sus niveles de kilocalorías y noten cómo el nivel de bilirrubina indirecta comienza a elevarse. Nuevamente se le restituye la cantidad de kilocalorías y nuevamente comienza a descender los niveles de la bilirrubina indirecta. Con el tratamiento, le damos un tratamiento a este paciente en el síndrome de Gilbert. En este caso se le está dando el fenobarbital antes del tratamiento y vemos que al final del tratamiento todos los pacientes con Gilbert prácticamente han retornado a niveles normales, ¿no? Bien. Se desconfiguró el por favor. Ya, gracias. En el síndrome de Dubin-Johnson lo que tienen que recordar cuando se hace una laparoscopía, noten el hígado, acá está melánico, un hígado con una pigmentación, gran impregnación de la lipofucsina. Es el único caso en el cual se va a observar el hígado así con gran cantidad de lipofucsina. Entonces en el examen puede venir, se hace una laparoscopía a un paciente, se encuentra un hígado y tal, ¿cuál es la primera sospecha diagnóstica o la primera causa que puede producir ese problema? Si vamos a la biopsia, esta es la muestra de biopsia, ven una gran cantidad de una infiltración de estos pigmentos melánicos que le dan esa coloración de lipofucsina básicamente. ¿Bien? Acá vemos en otra situación, en la hepatitis alcohólica, vean cómo en la hepatitis alcohólica la histología es totalmente diferente. Entonces también la histología nos puede ayudar en el estudio de los diferentes tipos de ictericia. En este caso, cuando se sospecha una hepatitis por alcohol, tenemos que medir la relación entre el TGO y la TGP, cómo están los niveles de la gamma-glutamil transpeptidasa, están muy elevados y estos pacientes tienen un volumen corpuscular medio muy elevado. Entonces, la biopsia, la sospecha clínica y la sospecha de laboratorio o los hallazgos de laboratorio nos confirman el diagnóstico de que esta es una hepatitis por consumo de alcohol. Bien, y en la gestante, esa gestante de que les refería bruscamente hace ictericia, podemos llegar hasta la biopsia y noten este hígado. Hay focos hemorrágicos muy intensos, hay una gran destrucción del parénquima hepático. Y cuando esto no se da tratamiento adecuadamente, no se detecta, esto puede ser mortal. Por eso, gestante que hace ictericia, inmediatamente una junta médica, y esa junta médica lo que decide y el tratamiento que lo va a salvar es inmediatamente dar curso al embarazo. ¿Okay? Lo más común, la cesárea, después de la cesárea, cuidar a este paciente que no se nos complique. Y eso puede ser horas. Por eso digo, cuanto más temprano diagnostiquemos la ictericia, tenemos más probabilidades de sobresalir. En el síndrome de Gel, por ejemplo, nos demoramos 6 horas y el paciente ya puede ser fatal. Podemos hacer la cesárea, pero su probabilidad ya disminuye. ¿Por qué la hiperbilirrubinemia indirecta es prácticamente tóxica? Porque es lipofílica. Al ser lipofílica llega al organoide que tiene más membranas y el organoide que tiene más membranas es la mitocondria. Por eso el principal organelo intracelular que es dañado por la hiperbilirrubinemia son las mitocondrias. ¿Okay? Si ataca las mitocondrias, ¿qué ocurre en las mitocondrias? Es la fuente de energía, pues, ¿no? Entonces, si no hay energía, ¿qué sucede con la célula? Todo su sistema metabólico se derrumba. Entonces, si se derrumba todo ese sistema metabólico, ya también esto va a incluir la parte del DNA. Entonces viene el daño del DNA. Si se daña el DNA, está mala la fábrica, la plantilla para producir una serie de proteínas,
todas las proteínas de las membranas, de las enzimas se alteran totalmente. Esto a nivel nervioso altera la conducción nerviosa. ¿Por qué? Porque también se alteran todos los canales. ¿Qué son los canales iónicos? Son proteínas altamente especializadas en la membrana. Si se alteran todos estos canales iónicos, hay un trastorno hidroelectrolítico, se retiene mucha agua y esta agua puede producir, cuando se retiene mucho, edema cerebral, y esto puede llevar a la encefalopatía, ¿no? Entonces comenzó con una hiperbilirubinemia, toxicidad, daño neuronal y daño de las estructuras, y ahora viene daño cerebral masivo. Altera, degenera todas las neuronas, hace daño a nivel de la médula renal, inhibe todo el metabolismo de los carbohidratos. Todos los carbohidratos están alterados, entonces todas las células van a tener en mayor o en menor nivel daño. Se altera la síntesis de la dopamina, y recuerden que la dopamina es un inhibidor, le va a guardar equilibrio con los excitatorios. Quito el freno y el carro comienza a acelerarse, no puedo frenar, no lo puedo controlar. Y de igual manera hay una inhibición en la liberación de la acetilcolina, o sea que todas las respuestas parasimpáticas van a estar disminuidas. Acá tenemos un resumen de lo que ocurre con el daño cerebral. Ojo, cuando se supera la barrera hematoencefálica, la primera célula que es dañada es el astrocito. Entonces, este sistema de protección que tiene el cerebro a través de la barrera hematoencefálica es superada por la hiperbilirubinemia y viene el daño a nivel de los astrocitos. Entonces, estos astrocitos, al verse dañados, van a comprometer a las células vecinas, van a comprometer a la microglia y van a comprometer a los oligodendrocitos, que también tienen alteraciones. Se altera el astrocito, se altera la microglia, se altera el oligodendrocito por el sistema de la barrera hematoencefálica, comienza la neurona a tener daño. Y el primer daño que comienza a tener la neurona es una deficiencia energética. Hay un trastorno, va llevándolo a una hipoxia. Entonces, esta respuesta de la hipoxia altera los niveles de calcio, las apoptosis, etc. Los sistemas dendríticos comienzan a trastornarse. ¿Sí? Entonces, el primer daño de la bilirrubina no es directamente sobre la neurona, sino que el primer daño es sobre las células que rodean a la neurona. Dentro de ellos, primero el astrocito, luego la microglia y luego los oligodendrocitos. Bien. Pronóstico solo por bilirrubina. Viene un paciente y le dice: doctor, mire, mi familiar, mi amigo, etcétera, tiene los niveles de bilirrubina. Cuando es una cirrosis de tipo alcohólica y tiene más de 3 miligramos por decilitro, ya el paciente ya comienza un pronóstico malo. Cuando es por una insuficiencia hepática fulminante y tiene más de 18, el pronóstico es pésimo. Y cuando es una hepatitis ya alcohólica, noten que esto es hepatitis alcohólica aguda, se tomó toda la botella de whisky solo, no convidó a nadie, ¿okay? Y todavía etiqueta azul, solo. Una hepatitis alcohólica más con bilirrubinas más de 20 miligramos por decilitro, ya debe de estar despidiéndose. Va a dejar todos los whiskies para las otras generaciones. ¿Okay? Bien. ¿Qué produce esa toxicidad? Clínicamente, irritabilidad, opistótonos, convulsiones, puede producir apnea, el problema del reflejo de la oculocefalogiria, la hipertonía e incluso fiebre. O esto en un intermedio. En la fase temprana, ya hemos visto en el CRI y el NAHAR 1, y en la fase crónica puede producir todos estos trastornos. Por leche materna. No hay nada perfecto en la naturaleza también se equivoca, dice, ¿verdad? Y eso es cierto. La lactancia materna, que tiene muchísimas bondades, y gracias a nuestras madres que nos amamantaron, y a ellas tenemos nuestro buen estado de salud, pero hay un riesgo también por lactancia materna en un grupo de personas. El 0,5 a 2% de quienes reciben lactancia van a ser ictericia por leche materna. Esto aparece en la primera semana, es por una hiperbilirubinemia que lógicamente va a ser transitoria, y los valores máximos que puede alcanzar en la bilirrubina está entre 10 y 30 miligramos por 100.
Lo característico de estos recién nacidos que se alimentan y hacen ictericia por leche materna es de que lucen sanos. ¿Y cómo nos damos cuenta que un niño luce sano? Tiene los movimientos muy adecuados, tiene un llanto bastante fuerte, tiene las lágrimas en buen volumen, ¿ok? Responde a los reflejos inmediatamente. Su sueño no está muy alterado, entonces esto tiene una vida saludable, pero está ictérico nada más por recibir lactancia materna. ¿Por qué la lactancia materna? En la fase precoz básicamente es porque el niño recibe poca leche, poco alimento. Este niño que recibe poco alimento es como si estuviese en ayuno, y esto por una frecuencia inadecuada. La madre, que recién tiene que la llaman la primeriza, ¿no? Se olvida, señor, de lactancia cada hora, luego después cada 3 horas. Se confundió. Dice, primero una mama, luego la otra mama, 10 minutos, se confundió, está comiendo, uy, ¿cuál de ellas le di? Bueno, a veces le sigue dando ya en la mama que está ya prácticamente ya succionada. Entonces, esos defectos de la alimentación inadecuada lo llevan a una suerte de ayuno. Esto hace que pierda peso rápidamente el recién nacido. Y como no se alimenta adecuadamente, esto retrasa la eliminación del mecón. En una fase tardía, en la leche hay una gran cantidad de pregnandiol, que este pregnandiol no lo metaboliza bien el hígado de este recién nacido, y eso lo lleva a una hiperbilirrubinemia. La leche materna tiene gran cantidad de ácidos grasos, ¿no?, que están relacionados al metabolismo de la progesterona. La flora intestinal o la microbiota que recién se está instalando no ayuda a metabolizar. La glucuronidasa que tiene la leche materna desgluconoriza tempranamente a la bilirrubina. Hay, digamos así, hasta 3 meses que puede persistir la ictericia, pero es una ictericia que no produce ningún riesgo, ¿okay? ¿Cómo conformar? ¿Cómo podemos corroborar esto? Entonces, a la paciente, si sospechamos, lo sustituimos por la leche artificial. Máximo 3 días. Y en un periodo de 3 días o 48 horas, que es lo ideal, vamos a notar de que los niveles de bilirrubina descienden considerablemente. Entonces, de esta manera, corroboramos de que es ictericia por lactancia, y a esta madre le decimos que siga lactando a su niño. No se suspende la lactancia materna en ictericia cuando se corrobora con esta prueba fácil, ¿no? La fórmula de sustitución. Entonces, el niño va a lucir sano, no hay ningún riesgo. Bien. Acá un pequeño resumen: cuando hay excesiva formación de bilirrubina, se destruyen más glóbulos rojos, una hiperbilirrubinemia indirecta. Esto es hidrofóbica, por eso no cambia el color de la orina. El color de las heces se mantiene igual. En una hiperbilirrubinemia indirecta por hemólisis, el color de la orina es normal y el color de las heces también es normal. Cuando hay predominio de una hiperbilirrubinemia directa, hay un daño, por ejemplo, a nivel acá del hepatocito. No se realiza toda la conjugación de la bilirrubina indirecta que se produce, entonces pasa poca cantidad. Por la poca conjugación llega a nivel del intestino menor cantidad de bilirrubina, y esto disminuye el color de las heces, lleva a una hipocolemia. Pero como todo regurgita hacia la circulación, la bilirrubina directa se filtra por el riñón y acá aparece coluria. En una hiperbilirrubinemia directa en la que hay coluria y hay hipocolia, el daño está a nivel hepatocelular. Si el daño está a nivel de la desembocadura, por ejemplo, del esfínter de Oddi, acá hay un ampuloma, acá hay un tumor de la cabeza de páncreas, no deja pasar nada de bilirrubina al intestino, no hay urobilinógeno, acá las heces son blancas, o sea, ya hay apolia. Toda la bilirrubina regurgita hacia el plasma sanguíneo y esto lo eliminamos por el riñón y hay una gran coluria. Resumen: ictericia con hiperbilirrubinemia directa, con coluria y apolia, es cuando hay una obstrucción total de las vías biliares. La colestasis. La colestasis es cuando se hace lento el flujo biliar. Recuerden que el flujo biliar se inicia en la vérula central y de ahí va hacia la parte portal. En todo ese trayecto será una colestasis intrahepática y en las vías biliares será una colestasis extrahepática.
¿Qué nos indica la colestasis? Los marcadores bioquímicos, niveles de fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, la 5-nucleotidasa y niveles de colesterol. Podemos utilizar todos estos o una combinación de uno o dos. Cuando es extrahepática la colestasis, solo con niveles de fosfatasa, de transaminasas, con estos valores, podemos fácilmente localizar. Lo mismo cuando es intrahepática, con fosfatasa alcalina, transaminasa y la oxalacética y la pirúvica, también podemos localizar, sea intra o sea extrahepática. No se necesita laboratorio complejo ni realizar todos esos análisis. Cuando hay daño a nivel celular, cuando el daño es a nivel hepatocelular contra la colestasis, note, los niveles de transaminasas, cuando hay daño hepatocelular, se eleva de 8 a 200 veces los valores normales. Y cuando hay colestasis, se eleva hasta 8 como máximo los valores normales. Entonces veo un análisis, veo una transaminasa 200 veces más de lo normal, el daño es hepatocelular. Veo que es 8 o debajo de 8 es una colestasis. Pregunta de examen. Para el diagnóstico de colestasis, ¿no es indispensable los niveles de bilirrubina? ¿Sí o no? Acá estamos demostrando. Acá yo no tengo niveles de bilirrubina, pero puedo localizar dónde está el problema de la ictericia. Si es hepatocelular o puede ser de colestasis. ¿Ok? Bien. Lo mismo con los niveles de fosfatasa alcalina. Me ayudo de los dos, tengo más seguridad. Cuando es daño hepatocelular, el nivel de fosfatasa alcalina no va a más de 3. Y cuando es mayor de 3, la colestasis está evidenciada. Entonces tengo dobles análisis para poder corroborar dónde está localizado el daño por la ictericia. Acá de igual manera, en un paciente ya que están críticos en una situación muy difícil. ¿Bien? Cuando el daño es hepatocelular, cuando hay colestasis, solamente cuando hay hiperbilirrubinemia o cuando hay un patrón mixto. Entonces yo puedo identificar perfectamente dónde está el daño que se produce en cada una de estas situaciones. En la ictericia, en la obstructiva, hay daño en todo lugar porque decíamos que se impregna siempre la bilirrubina. Mayor impregnación de bilirrubina y sales biliares, esto produce deshidratación que puede llegar a hipovolemia e incluso puede llevar al shock. Y esto puede producir más daño hepatocelular. Al disminuir el flujo, le llevamos una isquemia funcional, mayor factores activadores de la plaqueta, mayor daño hepatocelular. Hay menor absorción de la vitamina E, hay mayor producción de radicales, más peroxidación lipídica y mayor daño de los hepatocitos. Por la ictericia se produce también translocación bacteriana. Si hay un proceso infeccioso, estos van a complicar a la sepsis. Al disminuir el flujo a nivel hepático, esto lleva compensatoriamente a una hipertensión portal. Esta hipertensión portal inhibe a los fagocitos de tipo mononuclear y estos, como reacción, van a producir una respuesta que es la esplenomegalia. Todo porque se han incrementado los niveles de sales biliares con bilirrubina. Todo proceso obstructivo aumenta la presión dentro de los conductos intra y extrahepáticos. Como respuesta hay una dilatación. Esa dilatación comprime a la vena porta, disminuye el flujo en el porta, aumenta la presión en el porta porque tiene menor diámetro. Todo esto lleva a una isquemia funcional, más daño hepatocelular. De igual manera, se sigue acumulando mayor cantidad de bilirrubina y sales biliares, más impregnación en el hígado y mayor daño hepatocelular. Aumentan las sales biliares y bilirrubinas. Al incrementarse esto, se agrava la deshidratación, hipovolemia y shock, y esto produce más daño hepatocelular. La disminución del flujo sanguíneo portal lleva ahora que el hígado sea dependiente solo de la irrigación arterial. Esto disminuye grandemente el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque recuerden que la arteria hepática solo le proporciona 25% del volumen sanguíneo al hígado y la vena portal le proporciona el 75% del volumen.
Entonces vean qué importante viene a ser todas estas alteraciones desde el punto de vista fisiopatológico. Se elevan los niveles de bilirrubina, sales biliares, ahora el corazón comienza a tener problemas hemodinámicos, cronotrópicos, sinotrópicos, más la endotoxina que se añade en estos casos altera toda esta sintomatología cardíaca que va a una hipotensión arterial. La disminución del flujo sanguíneo hepático por la isquemia funcional produce daño de la región hepatocelular y se agrava la hipotensión arterial. ¿Por qué esta isquemia y el daño hepatocelular lleva a la hipotensión arterial? Porque recuerden que el hígado sintetiza el angiotensina, ¿no? Y el angiotensinógeno es un mecanismo de reserva para regular la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona se derrumba. Disminuye al final el flujo sanguíneo renal, se va a agravar el problema de la hipotensión. Esta impregnación de sales biliares ya no responde el riñón a la respuesta vascular a la norepinefrina. Esta resistencia periférica total cae. Esto lleva a mayor hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque la vasodilatación lleva a una hipotensión arterial. Hay disminución del flujo sanguíneo efectivo, mayor isquemia renal y shock. El paciente entró a la fase irreversible. En la ictericia obstructiva, las sales biliares y la bilirrubina ahora alteran la función de los neutrófilos, ya no pueden lisar adecuadamente, ya no se adhieren en el lugar donde deben de llegar, ya no migran al lugar infeccioso, todo el sistema inmune se inhibe. La obstrucción disminuye el flujo sanguíneo, esta isquemia deprime a las células de Kupffer. Al estar deprimido las células de Kupffer, la endotoxemia se hace más intensa porque aumenta la translocación bacteriana, se inhibe más el sistema inmune y nuestra defensa está en deuda. Mayor incremento de las sales biliares de la bilirrubina, se inhibe todo el sistema de retículo endotelial, prácticamente el aclaramiento de las células de Kupffer ya no se da adecuadamente, todas las complicaciones sépticas, falla multiorgánica, la ausencia de bilis en el intestino, esto hace de que haya más translocación bacteriana, más endotoxinas, la toxicidad se hace muy intensa y la complicación séptica es fatal. Muchas infecciones pueden cursar con hiperbilirrubinemia. Acá tenemos diferentes entidades médicas y de diferentes virus, bacterias y hongos que pueden producirnos una hiperbilirrubinemia, ¿no? La shigella nada más, shigella, la cándida, que son las más comunes, la sífilis. Últimamente la prevalencia de sífilis está alta. Lo que sucede es que son infradiagnosticados. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando tiene un proceso infeccioso usan antibióticos. Y al usar antibiótico, entre comillas, sin saber que tienen sífilis, se están curando. ¿Okay? Se ha descubierto, por ejemplo, en un trabajo en nuestro medio, un colega peruano que trabaja para una institución americana, ha detectado de que la sífilis es una de las primeras enfermedades infecciosas de contagio sexual en los pacientes con HIV. Y en el 90% de estos que tienen HIV no los diagnosticaron al inicio la sífilis. ¿Por qué? Como tenía proceso de disminución del sistema inmunológico, todo el mundo cuando iba por algo le bombardeaba con antibióticos, enmascaraban la sífilis. Y en muchos casos la sífilis hacía resistencia y llegaba a la sífilis goma, que es su estadio final. Y ahí es donde decía, uy, ¿y por qué apareció acá la sífilis goma si no ha tenido los otros dos periodos anteriores? Retrógrada, hacer todo lo mismo. Y al inicio, la primera que se contagió fue sífilis. Y nosotros pensamos todavía que la sífilis, entre comillas, está lejísimos. ¿Okay? Bien, no olvidemos, las enfermedades, cuando no las diagnosticamos, no es que hayan desaparecido. Bien. Medicamentos. Acá tenemos todos estos medicamentos. No se olviden, señores, los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir hemólisis. Sean los COX-1, sean los COX-2 de marca o no marca. No se dejen ustedes llevar por conceptos falsos. Recuerden, les he dicho, lean con sentido crítico. Es una vergüenza ajena cuando algún colega sale a televisión y decir, no, de que los medicamentos genéricos no tienen la misma eficacia que los medicamentos de marca. ¿Ok? Vergüenza ajena. O sea, se queda mal. Técnicamente son la misma cosa. El problema es comercial. ¿Ok? Y a nosotros los médicos, ¿vale? Yo soy uno de los
médicos que yo fiel a mis principios. Por ejemplo, yo no recibo visitadores médicos por dos cosas. Primero, cuando va un visitador médico, a usted le ofrece y le dice, ¿sabe qué, doctor? Si usted receta mi producto, que esto, que el otro, lo llevo a un congreso. ¿Me quiere llevar por eso? No. Para el congreso, felizmente tengo mis recursos con que no, que lo vamos a invitar a una cenita, que por aquí lo vamos a... No. La salud no va por ese lado. Por ejemplo, tengo mi famita, entre comillas, en los laboratorios, que yo no recibo visitadores médicos por cuestión ética, porque ellos actúan mal. Si viniese un visitador médico, me dice, mire doctor, acá le dejo la información de nuestro producto, léalo usted, si usted cree conveniente lo usa, bienvenido sea. Porque nosotros debemos de tener ética, nosotros trabajamos con las personas, no puedo aprovecharme de mi condición de médico para irme de visita, de paseos, etcétera, a cambio de utilizar un medicamento que yo sé que mi paciente no lo va a necesitar. Voy a forzar. Estoy actuando sin ética. Y la ética es lo principal que debemos de dominar nosotros los médicos. Ética y moral son las mejores garantías para ejercer plenamente la profesión. Yo puedo ser un excelente médico, pero no tengo ética y no tengo moral, no soy buen profesional. ¿Ok? Esas son las razones. Por eso las visitadoras médicas que me conocen llegan a mi secretaria le dejan la información y si quieren, dejan el producto médico. Pero si quieren conversar conmigo, que me lo entregue el producto médico y que no me digan que esto, que el otro, que mi producto es mejor que el otro. Incluso eso no es ético. ¿Por qué ella me tiene que decir, no, mire que mi laboratorio es mejor que el otro laboratorio? Yo no voy a aceptar esas cosas. Y en todo caso yo les corrijo. Y las visitadoras que ya quieren visitarme ya saben, ni me tocan el tema. Solamente me dicen, no, discúlpete la última bibliografía que le podemos proporcionar. Estos son los medicamentos. Ahí suficiente, de ahí no más. ¿Sí? Por eso les digo, es muy importante nosotros mantener la ética. Hasta la saciedad. Las nuevas generaciones de médicos nos están haciendo quedar mal. La masificación de las facultades de medicina nos están haciendo daño. Estados Unidos, con ser Estados Unidos, tiene más de 580 facultades de medicina en todo el territorio, de las cuales solo el 10% de las facultades de medicina califican a un estándar internacional. Y cualesquiera que quiera hablar de eficacia, de niveles, etc., vayamos a los hechos. Revisen ustedes en el New England, en la Clínica Mayo, etc., la discusión de los casos clínicos. Con el nivel que tienen ustedes se van a dar cuenta cómo gastan recursos innecesariamente para llegar a un diagnóstico que relativamente salía por los ojos. ¿Y por qué practica esa medicina en Estados Unidos? Por la cuestión de seguros, pues. La gran mayoría de médicos allá está presionado, está obligado. Si no trabajas con un seguro y mueves el seguro, no vas a tener dinero. Es el sistema que lo obliga al médico, a lo que le decía, a faltar muchas veces a la cuestión ética. ¿Sí? Por eso es de que se dan esas discusiones así